Hoy veremos el enrutamiento dinámico. Habíamos visto anteriormente el enrutamiento estático, habíamos visto las funciones de un router, habíamos mencionado que este dispositivo nos permitía crear rutas a los paquetes para que los mensajes de un origen pues lleguen a un destino sin ningún problema. Eso, para ello utilizaban unas determinadas rutas que estaban guardadas o almacenadas en una base de datos llamada tabla de enrutamiento, ¿no? Es decir, el router veía la tabla de enrutamiento y asignaba una determinada ruta a un datagrama entrante en alguna de sus interfaces. Habíamos visto en el enrutamiento estático que las rutas las creamos de manera manual, por lo tanto estaban recomendadas para redes pequeñas y con un total control por parte del administrador. En el caso del enrutamiento dinámico, está específicamente orientada para redes obviamente más grandes, ¿sí? Que a su vez abarcan otras subredes, em, dado que en este contexto el mantener y configurar rutas estáticas conlleva una sobrecarga administrativa y operativa, ¿no? Es decir, para redes grandes sería un poco inviable gestionarlo a través de rutas estáticas. En todo caso, podemos establecer que un protocolo de enrutamiento es un conjunto de procesos, algoritmos y mensajes que se utilizan para intercambiar información de enrutamiento y completar la tabla con una elección de los mejores caminos que realiza el protocolo. Es decir, al fin y al cabo, quién va a hacer el enrutamiento dinámico, igualmente los routers, y el objetivo que buscan es el mismo, crear las rutas. Entonces, la manera como lo hace va a diferir en función del algoritmo que utilice un protocolo. Esta palabra es importante cuando hablamos de enrutamiento dinámico, que está establecido la métrica, es decir, cómo es la manera que establece el algoritmo para determinar esa ruta, ¿sí? Entonces, en función de ello aparecen varios criterios que están por acá para determinar justamente la mejor ruta. Y justamente ese es el elemento diferenciador entre uno u otro. Si debemos hacer una clasificación de los protocolos de enrutamiento dinámico, vamos a ver que existen dos grupos, los IGP, los protocolos IGP y los protocolos EGP, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en el significado, hablamos de enrutamiento interior y enrutamiento exterior, ¿sí? Entonces, en esta parte es conveniente, aunque no vamos a entrar en eh, detalles específicos al respecto, pero sí conviene mencionar lo siguiente. Podemos establecer, por ejemplo, un sistema autónomo, ¿de acuerdo? Un sistema autónomo será una agrupación de routers, ¿ok? Muchos routers que, por ejemplo, pueden ser los routers que componen la red de un proveedor de servicios de Internet, de un ISP, por ejemplo, ¿sí? Digamos que este sistema autónomo corresponde a un ISP, a la arquitectura que dispone un ISP, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de este sistema autónomo, también tenemos que tener en cuenta que existirán otros sistemas autónomos a su vez. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo tener la red de otro ISP que también tendrá sus propios routers que permiten la comunicación entre cada una de sus redes. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante acá es establecer, como les mencionaba, que por ejemplo aquí se menciona interior y exterior. Cuando hablamos de protocolos de enrutamiento interior, hablamos a los que se producen de manera interior a esos sistemas autónomos. Es decir, cómo transitan los mensajes en el interior del sistema autónomo. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de cómo se va a realizar esto es a través de un protocolo. ¿Ok? Entonces, ese protocolo que me va a permitir eh, obtener las rutas dentro de este sistema autónomo
obedece a esta clasificación. Entonces tenemos vector distancia y los protocolos de estado de enlace. Ahora, si por ejemplo yo tomo en cuenta que tengo un sistema autónomo que habíamos dicho que era la red de un ISP, ¿cómo me intercomunico o cómo me conecto con, por ejemplo, las redes del otro ISP, por ejemplo? ¿Sí? En ese caso, debo disponer de un router de borde, como en este caso puede ser este, o acá, por ejemplo, vamos a agregar otro, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de cómo se produce esta comunicación entre los routers de borde, ¿sí? Eh, se establece por medio de, obviamente, protocolos de borde exterior, como decimos, ¿sí? O los protocolos de enrutamiento exterior. ¿Por qué? Porque entendemos que están en la parte exterior de ese sistema autónomo, ¿sí? Entonces, la clave acá estará en diferenciar los protocolos IGP, es decir, los de enrutamiento interior, de los EGP, que son los de enrutamiento exterior. ¿Exteriores o interiores a qué? A ese sistema autónomo, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver, eh, en este caso, protocolos de enrutamiento interior, tanto vector distancia como estado de enlace, ¿sí? Pero es conveniente hacer esta breve explicación para cuando toque explicar los protocolos de enrutamiento exterior. Perfecto. Acá vemos, dentro de los protocolos de enrutamiento interior, que era lo que habíamos mencionado que vamos a ver en esta ocasión, tenemos dos grupos, los de vector distancia y los de estado de enlace. Al final, ambos van a hacer lo mismo, crear rutas para un determinado paquete. Se van a diferenciar en el algoritmo que utilicen y en la manera de cómo elaboran la métrica. Dentro de los vector distancia podemos tener el protocolo RIP y el RIP versión 2, por ejemplo, o también el RIP para IP versión 6. También el IGRP o el EIGRP, ¿no? Que en realidad puede ser una combinación de ambos, el EIGRP, protocolo desarrollado específicamente por Cisco, que en esta ocasión no lo vamos a explicar, ¿de acuerdo? Entonces primero veremos los protocolos de vector distancia a través de un ejemplo con el RIP versión 2 y posteriormente los protocolos de estado de enlace y un ejemplo a partir del OSPF. Acá una aclaración de lo que habíamos mencionado sobre un sistema autónomo, ¿sí? Y acá los protocolos BGP que habíamos mencionado y los protocolos de borde interior, ¿sí? Entonces los interiores son los IGP, interiores al sistema autónomo, y los exteriores justamente a estos sistemas autónomos, ¿de acuerdo? Acá vamos a ver los objetivos eh, de un protocolo de enrutamiento dinámico, ¿ok? Acá en este caso vamos a graficar, por ejemplo, 4 routers. En este caso, habíamos mencionado que cada uno de estos routers tiene a su vez su propia tabla de enrutamiento. Si suponemos que cada uno de estos routers ya han sido configurados, obviamente, con una determinada red, acá, por ejemplo, la 192.168.10.0, en este caso vamos a asignar la 20.0, en este caso la 30, en este caso la 40. Si yo analizo este router que estoy pintando con amarillo, entiendo o puedo deducir que tiene en su tabla de enrutamiento tanto la red 20, esta de acá, como la red
10. Sí, porque son las que tiene directamente conectado en sus interfaces, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál será el ámbito de ese router? Es un concepto importante el ámbito, ¿de acuerdo? Esto será lo que denominamos ámbito del router, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste un enrutamiento dinámico? En- Cuando se inicia la red, por ejemplo, este router, el que hemos mencionado, de color amarillo, tiene o conoce esas dos redes. Entonces, esas redes, las que están en su ámbito, las va a colocar en un mensajito y se la va a propagar a sus vecinos. De modo que en un segundo instante de tiempo, el vecino, el router que está pintado de rojo, la va a agregar o va a saber que esa ruta, por ejemplo, puede llegar a la red 20 que está fuera de su ámbito, ¿no? Si nos fijamos el ámbito de este router de abajo, será este su ámbito. Entonces él no conoce esta red 20, ¿sí? Entonces, pero sí la va a conocer a partir del mensaje que le llega del router amarillo. Entonces, él, si está utilizando el mismo protocolo de rutamiento dinámico, va a agregar esa lista a su tabla. Va a decir, ah, correcto, ya sé llegar a la red 20 y llego a través del router amarillo, ¿sí? Entonces, a su vez, lo va a agregar a su tabla de rutamiento y va a generar su propio mensaje que lo va a propagar a sus vecinos, por ejemplo. En este caso, el router de color verde, ¿sí? Tenía obviamente su propio ámbito perdón, en este caso esto lo que hice acá un momento sería el ámbito del router verde, ¿sí? Hubo un error ahí. Y el ámbito del router rojo será obviamente este de acá. Bueno, hemos rayado un poco la pantalla, pero lo que queremos que dejar claro es lo siguiente. Una vez le llega el mensaje de color rojo al router verde, sabe que, por ejemplo, existe la red 20, que no la conocía, sabe que existe la red 10, que tampoco la conocía. ¿Por qué? Porque están fuera de su ámbito. Recordemos que este es el ámbito del router verde, ¿de acuerdo? Entonces, lo que realmente se produce es un enrutamiento por rumor, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque el router verde aprendió que existe la red 10, por ejemplo, 10.0, aprendió que existe la red 20.0, pero lo aprendió por el rumor que le llegó de los routers vecinos. Entonces, en eso consiste un protocolo de enrutamiento dinámico, en que a partir de determinadas señalizaciones o mensajes de actualización, que lo hemos representado con estos sobrecitos, va actualizando la información de, de las tablas de enrutamiento de la red, ¿sí? Y de esa manera le permite descubrir redes remotas. Entonces, en función de esta breve explicación, hemos visto una manera de cómo se pueden descubrir redes remotas, cómo se puede mantener la información de enrutamiento actualizada, porque obviamente estos mensajes de actualización se van enviando en un determinado tiempo. Veremos más adelante que el protocolo RIP, por ejemplo, por defecto tiene 30 segundos. Entonces, ¿cómo se enteró el router verde, por ejemplo, de que existe la red 10? Pasaron 30 segundos y cuando el router rojo le envió también su actualización, pues 30 segundos. Entonces, a partir del transcurso de un minuto, aprendió el router verde que existe la red 10, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se puede tener la red con la información actualizada. O de igual manera, si un enlace, por ejemplo, se cae, ¿sí? Igualmente, el protocolo se sigue ejecutando en los routers vecinos. Entonces, seguramente al paso del tiempo, el router de color verde igual sabrá que estas rutas de color amarillo pues se han perdido. Y en eso consiste la actualización de la información de enrutamiento. Obviamente estos dos últimos aspectos, como escoger el mejor camino hacia las redes de destino
y encontrar el nuevo camino si la ruta actual deja de estar disponible, serán cuestiones propias de la métrica, ¿no? Entonces, ¿dónde estarán alojadas las rutas que dispone un router? Como hemos visto, en la tabla de enrutamiento. Entonces, la tabla de enrutamiento será el lugar donde yo debo consultar qué rutas conoce un determinado router. ¿Ok? Entonces, hemos establecido que el enrutamiento buscará las mejores rutas, ¿no? Descubrirá redes remotas, debe tener el protocolo, los mecanismos para mantener la información actualizada, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hará? Lo debe hacer en función de una estructura de datos, es decir, a través de determinadas tablas, obviamente que se van a ir agregando automáticamente, de un determinado algoritmo que me elaborará la métrica para establecer la mejor ruta, mensajes del protocolo, ¿no? Los que habíamos mencionado, y también otro aspecto interesante, la distancia administrativa, que la vamos a ver ahora mismo. Perdón, acá. Por ejemplo, ¿en qué consiste la distancia administrativa? Yo puedo tener, porque si nos fijamos, perdón, acá tengo un valor de una tabla referida a la distancia administrativa, que conceptualmente es un valor numérico que especifica la preferencia por una determinada ruta, ¿no? Entonces vemos que en función de los protocolos existen determinados valores y en función también del fabricante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miramos en este caso el ejemplo de Cisco, para las redes conectadas le asigna un valor de 0, para las estáticas un valor de 1, ¿no? Para, bueno, para el RIP, para el OSPF, el ISIS, el IGRP, en función del tipo de ruta que establezca, o los protocolos de borde exterior, por ejemplo, también tiene una determinada distancia administrativa. Pero más allá de ello, ¿cuándo debería yo pensar en la distancia administrativa o por qué me sirve ese valor numérico? ¿Ok? En este caso, vamos a hacer el ejemplo de que, por ejemplo, en esta configuración, por ejemplo, tengo 4 routers y si yo tengo, por ejemplo, la red A y quiero enviar un mensaje a la red B, pues tengo dos caminos, ¿no? Entonces, en función del protocolo, por ejemplo, em, yo asignaré, por ejemplo, por este camino, por así decirlo, por esta ruta, configuraré la red con protocolo RIP, que es un protocolo que utiliza una métrica de vector distancia. Eso lo veremos de manera posterior, pero quedémonos con el concepto de la distancia administrativa. Por este lado de la red, utilizaré un protocolo como SPF, que utiliza el algoritmos para el estado del enlace. Entonces, en este escenario, pues yo tengo el mismo router, a su vez está configurado con dos distintos protocolos, ¿de acuerdo? Tanto RIP como SPF. Entonces, por lo tanto, tendrá dos maneras de realizar el cálculo de la mejor ruta. A simple vista, antes de analizar los protocolos, pues yo digo, da lo mismo, una u otra, ¿no? Visualmente, por ejemplo, ¿no? Pero el router debe mirar algún valor en el cual diga, bueno, en este escenario tengo RIP y tengo SPF, es decir, tengo dos maneras de elaborar una métrica, ¿cuál protocolo voy a utilizar para no generar confusión y tener la mejor ruta en mi tabla de enrutamiento? En este caso y en estos casos acude a la distancia administrativa. Entonces habíamos hecho el ejemplo de RIP y de OSPF. Entonces, al tener OSPF un valor menor de distancia administrativa sobre RIP, dependiendo del fabricante, entonces en este escenario el router enviará los mensajes por este camino, ¿ok? Debido a la distancia administrativa. En este caso, 120 y acá OSPF 110. Al ser menor la distancia administrativa de OSPF que la distancia administrativa de RIP, por ejemplo,
dará preferencia al paso de este mensaje por, en este caso, la ruta de la derecha. Ya luego veremos cómo elaboran la métrica cada uno de los protocolos. Perfecto, entonces ya hemos ido hablando del protocolo RIP, del protocolo SPF, que corresponden a esta categoría de los protocolos IGP, ¿no? Los protocolos de gateway interior, ¿no? Los que habíamos dicho que están dentro o que se generan o ejecutan dentro de los sistemas autónomos. Eh, la primera clasificación habíamos indicado los protocolos vector distancia. En estos las rutas se anuncian como vectores, se tiene una vista incompleta de la red y se tienen actualizaciones periódicas, ¿no? Esos sobrecitos que hicimos en un gráfico sobre las actualizaciones del rumor o de la información que aporta cada uno de los routers de la configuración. Y por otro lado tenemos los protocolos de estado de enlace. A diferencia de los anteriores, se tiene una vista completa de la red, se tiene actualizaciones que no son periódicas y un mayor consumo de recursos, obviamente, ¿no? Habíamos mencionado también que un router es un computador, por lo tanto, eh, si maneja mayor cantidad de rutas, o por ejemplo en este caso tiene una vista completa de la red, requerirá mayores recursos de memoria y de procesamiento. Entonces, eso obviamente hay que tomarlo en cuenta al elegir un determinado protocolo. Va a estar en función del tamaño de la red o de la capacidad de cambio que tenga la misma. Una vez establecido los conceptos importantes de enrutamiento dinámico eh, y la, la clasificación que existe, ya sea vector distancia o estado de enlace, vamos a explicar el ejemplo de un protocolo de eh, vector distancia, que en este caso es el RIP. ¿Sí? RIP es un protocolo, el acrónimo indica Routing Information Protocol, es un protocolo de vector distancia, como bien hemos dicho, y que se utiliza más que todo para redes no tan grandes y que son y por su simpleza de configuración y mantenimiento. Carece de algunas ventajas frente a otros protocolos, como los que veremos luego, ¿de acuerdo? Pero sí es importante en función de algunos casos particulares. Se le llama del protocolos de vector distancia por dos cuestiones. Se dice que la distancia hacia el destino final y el vector o la dirección, es decir, hacia dónde debe dirigirse el tráfico, ¿no? Entonces, eh, este protocolo, el nombre o la agrupación de protocolos de vector distancia funcionan de la misma manera, es decir, nos va a brindar una dirección hacia un determinado destino final eh, a través de un, como le denominan, un vector distancia. Existen tres versiones, como habíamos mencionado, la RI versión 1, que en principio ya está en desuso, RIP versión 2 que se sigue utilizando y la RIP de Next Generation que está referida a- al IP versión 6. En este caso, todas las versiones del protocolo RIP usan saltos como métrica. Entonces, la palabra clave acá para el RIP va a estar en función de los saltos. ¿De acuerdo? Que ahora lo vamos a ver. Y también nos indica que soporta máximo 15 saltos y cualquier ruta mayor a esto será inalcanzable. Vamos a verlo a través de esta situación. Es decir, ¿cuál es la métrica de RIP? Acá, por ejemplo, viendo el gráfico, estamos enviando un mensaje, perdón, acá, desde la subred X hasta la subred que está por acá. Entonces, yo, por ejemplo, puedo estar diciendo que ponemos un switch y una PC para que se vea mejor. Bueno, aquí un switch y una PC. Entonces, la PCA quiere enviar un mensaje a la PCB, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos, tengo tres caminos. Una vez la información llegue a este router, ¿sí? Aquí tengo tres rutas disponibles. La de arriba, la del centro y la inferior. Entonces, el protocolo de enrutamiento dinámico me tiene que indicar, debido a su algoritmo, cuál es la ruta que debe seguir eh,
mi mensaje en este caso. Para ello elaborará una o consultará o elaborará una métrica por cada una de las rutas, ¿no? Porque lo que no puedo tener es que, por ejemplo, si aquí tengo la tabla de enrutamiento, en este caso de este router X le vamos a poner de nombre, ¿sí? Tengo tres caminos, pero si yo estoy indicando esta red, por ejemplo, llamemos esta red la red 10.0/24, ¿sí? En la que está esta máquina. Entonces, 168.10.0. Lo que no puedo tener es tres rutas hacia la misma red, ¿sí? Esto es algo importante de tomar en cuenta, porque si bien yo veo gráficamente en la pantalla que tengo tres caminos, los que hemos mencionado, en la tabla de enrutamiento solo debe estar la mejor ruta. Es decir, debo establecer cuál es la mejor ruta y solo irá una, en este caso, a la tabla de enrutamiento, ¿sí? Entonces, para ello, confía o delega esa función justamente a la métrica, ¿de acuerdo? Que en el caso del RIP, como decía en las diapositivas, es el número de saltos, ¿sí? Esta es la clave. Entonces, los saltos está referido al paso o a la cantidad de router que yo tengo para llegar a un destino. Por lo tanto, en la tabla de enrutamiento estará la que menor número de saltos tenga. Por ejemplo, vamos a analizar la ruta de arriba. En este caso, el mensaje sale de este router, ¿sí? Al pasar va 1, va 2, pasa 3 y pasa 4 routers. Por eso acá tenemos para la subred X una métrica de 4, ¿sí? Porque ha pasado 1, 2, 3 y 4 routers para llegar al destino. Si veo la parte o el camino del centro, pues acá tendré 1, 2 y 3, ¿sí? Para llegar al siguiente router o al router final o a la red destino en todo caso. Entonces acá tengo una métrica de 3. ¿Por qué? Porque he tenido 3 routers, ¿no? Como distancia, por así decirlo, para llegar a la red destino. Y finalmente acá por la parte inferior, pues tengo, en este caso, dos routers, ¿no? 1 y 2. Por lo tanto, tengo una métrica de 2. Por todo lo mencionado anteriormente, ¿cuál será la ruta que tendrá en este caso el router X, ¿sí? En su tabla de enrutamiento? Obviamente la que está indicada de color verde, ¿no? ¿Sí? Digamos que esta era la ruta asignada por el protocolo RIP y que va a indicar también, como veremos posteriormente, la cantidad de saltos que tiene. En este caso me indicará que tiene 2, ¿sí? Si por ejemplo esta era la ruta de color amarillo que me decía que tenía 3 saltos, que también se basó en RIP. Y acá tengo de color rojo, por ejemplo, también con RIP. Y esta ruta era la que tenía 4, ¿no? Entonces, como hicimos hace un momento, el router va a evaluar cuál es, al estar utilizando RIP, cuál es la ruta con menor cantidad de saltos. Y hemos visto que es esta de acá, la que tiene 2. Por lo tanto, eliminará o no las tomará en cuenta en su tabla de enrutamiento, esa ruta. ¿De acuerdo? Puede ser que a posterior sí tome en cuenta una de las otras dos rutas, por ejemplo, en el caso que esta ruta se caiga. Si esta ruta se cae y debido a las actualizaciones de las tablas que se realizan de manera periódica, seguramente esta ruta se elimina y nos quedaremos con la siguiente. ¿Ok? Ahora, habíamos mencionado que la cantidad máxima de saltos, por eso RIP estaba recomendado para más o menos esa cantidad de dispositivos que pueda tener esa cantidad de saltos que pueda tener una red, ¿sí? Para una cantidad de 15 saltos, ¿no? Entonces imaginémonos una red que por ejemplo podemos tener 15 saltos, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, hasta 15, ¿sí?
Entonces me va a dar aquí un numerito, por ejemplo, hasta 14, 15, ¿no? Como dice. Ahora, a partir o valores mayores de estos saltos, por ejemplo, 16, ya lo considera como inalcanzable. Es decir, ya no va a funcionar el protocolo, ¿no? Entonces, es normal, por ejemplo, que cuando yo en algún punto veo 16 saltos, digo, es una ruta inalcanzable por RIP, ¿sí? Entonces siempre me va a aparecer el número 16, ya sean 16 saltos o sean 100 saltos, por ejemplo. Si es 100 saltos, igual lo consideraré como como 16 saltos porque ya es la ruta inalcanzable para RIP, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tengo 40 saltos, igual corresponderá a 16. Como bien menciona acá, soporta máximo 15 saltos y cualquier ruta mayor a esto será inalcanzable, ¿no? Lo considerará como una métrica de 16. La actualización o cómo va el protocolo tomando en cuenta o rellenando estas tablas, básicamente es lo importante, es lo que consiste. Las rutas estáticas nosotros llenábamos la tabla de enrutamiento de manera manual. En este caso se tiene que hacer de manera automática. Entonces, cómo la va a ir llenando es una de las características propias de cada uno de estos protocolos. En el caso de RIP, habíamos mencionado que por defecto tiene una actualización cada 30 segundos, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay un concepto denominado tiempo de convergencia que es muy importante en las redes. Es decir, no me interesa tener mucho un tiempo, o no es deseable tener un tiempo muy grande en actualización de todos los routers. ¿Por qué? Porque puedo estar perdiendo importante rendimiento, digamos, en la red, si es que ese tiempo de convergencia es muy grande. Entonces, será imprescindible que el tiempo de convergencia sea muy corto, sea más corto. En función de ello, el valor de RIP viene por defecto de 30 segundos, pero nosotros también lo podemos cambiar por comando, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también que estas actualizaciones, estos mensajes de actualizaciones, se producen también por las mismas interfaces donde va la información. Entonces hay que hacer un equilibrio entre información netamente del protocolo y la información o los datos propiamente dichos como información que quiero enviar sobre las redes. Entonces, tener mucha información de enrutamiento, pasando por los mismos enlaces, por ejemplo, le quita, eh, le quita capacidad a los mismos, ¿no? De enviar información útil, ¿sí? Entonces hay que hacer un equilibrio entre capacidad de mensajes de actualización y tiempos de cada una de estas actualizaciones. Entonces, como habíamos mencionado hace un momento, acá, por ejemplo, si analizamos este router, ¿sí? Em, Vemos una columna donde está sus interfaces y vemos otra columna donde está la métrica, ¿no? Habíamos mencionado que si tiene una red directamente conectada, como es el caso de la red 1.000 y la red 2.000, tiene una métrica de cero, obviamente, porque no pasa ningún router para llegar, los tiene directamente conectados. A diferencia de la red 3, sabemos que para llegar a la red 3 tiene que pasar por este otro router, ¿verdad? Por eso tiene una métrica de 1. Y lo propio si quiero o analizo la red 4, ¿sí? Tengo una métrica de 2. Ahora, para la red 1 usaba la interfaz E0. Y para todas las demás, el router sabe que si quiere llegar a la red 4, por ejemplo, 4.0.0.0, igual tiene que salir por la interfaz Ethernet 1. ¿Sí? Entonces eso es lo importante. Cuando llegue un mensaje en la cabecera tenga destino 4.000, por ejemplo, sabe que tiene que enviar ese mensajito por la interfaz E1. Y el problema será del siguiente router, si lo conoce o no, ¿no? Entonces, esa es la idea de un protocolo de enrutamiento, que la tabla se vayan actualizando periódicamente. Acá unas diferencias sobre RIP versión 1 y RIP versión 2. Vemos que la métrica es igual, 15 es el número máximo de salto, se envía completamente la tabla de enrutamiento, usa Split Horizon o la regla de horizonte dividido, que la vamos a explicar luego. Eh, También tiene configurable el envenenamiento de rutas
Y el envenenamiento de rutas usa como 16 la ruta inalcanzable, como habíamos mencionado. Aquí vienen las diferencias. Básicamente por la longitud de máscara, la longitud variable de máscara de subred es un elemento importante que los diferencia, ¿de acuerdo? De hecho, por ello, básicamente el RIP versión 1 ya no se está utilizando y es el RIP versión 2 el que en todo caso se tiene que utilizar, ¿sí? Soporte para la sumarización de rutas, en este caso el RIP versión 2 sí, envía actualizaciones por una determinada dirección, pues sí, y soporta autenticación, el RIP versión 2. De hecho, vamos a hacer el ejemplo a continuación, basándonos en el protocolo RIP versión 2. Antes de ir al ejemplo, importante mencionar los loops de capa 3. Sí, los loops de enrutamiento o de capa 3 ocurren cuando un paquete es continuamente enrutado en el mismo router y otra vez sin fin, generalmente por la lenta convergencia de la red, ¿no? Entonces, aquí reforzamos el concepto de que el tiempo de convergencia tiene que ser corto. Tiempo de convergencia es el tiempo en el cual todos los routers actualizan su tabla de enrutamiento. Cuando veíamos en capa 2 los bucles de capa 2 generados por las redes redundantes, utilizamos el spanning tree, ¿verdad? En el caso de los loops de capa 3, tenemos otra forma de resolver ese- esa problemática, ¿sí? Pero en todo caso, ¿qué efecto puede tener un loop de capa 3? Puede hacer que una red sea imposible usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte que sobrecargamos las interfaces con esos paquetes que quedan volando o dando vueltas en un loop, ¿sí? Entonces, para ello, una de las mecanismos o técnicas que se utilizan es la regla del horizonte dividido, como de hecho acá lo teníamos como una de las características del RIP, ¿de acuerdo? Y esta regla del horizonte dividido no es otra cosa que consiste en no anunciar rutas a través de las interfaces sobre las cuales el router aprendió eh, que existen esas redes o esas determinadas rutas, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo, por ejemplo, vamos a analizar el router 2 acá, ¿sí? Vemos que tiene un mensaje de actualización hacia el router 3, ¿sí? Y vemos que tiene un mensaje en el sentido contrario hacia el router 1. Es decir, ¿qué anuncia hacia el router 3? Anuncia todo lo que le viene por la interfaz E0, ¿sí? Es decir, por todo lo que le manda L1, ¿sí? Y no así, no le va a enviar lo que ha recibido, fíjense acá, por la interfaz E1. Es decir, no le va a enviar la misma información que el router 3 le ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque tiene activa la regla del horizonte dividido. Entonces, porque si no, ¿qué efecto contrario se tendría? Se tendría el efecto contrario de que, por ejemplo, ahora vamos a ver acá, se tendría el efecto contrario de que, por ejemplo, segundo, ok, imagínense que acá en una tabla de actualización envía algo que recibió de esa red. Por ejemplo, que envía a la red 3, no, que envía a la red, que envía a la red 4, ¿sí? 4.0.0.0. En esta configuración hemos visto que no lo está enviando porque tiene activada ¿no? Aquí la tenemos la red 4, no la está enviando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué pasaría si le envía? ¿No? Para ver justamente por qué se aplica esta técnica. Si le envía este router, el router 3 cuando la reciba, va a decir que, bueno, la va a agregar a su tabla de enrutamiento, ¿sí? Va a decir que, bueno, que conoce la red 4, pero fíjense que internamente él en su red la tiene asociada a la interfaz E1, ¿no? Pero como la está aprendiendo, en este caso a través de la interfaz E0, ¿sí? La va a agregar y en todo caso la va a también replicar a los otros routers, ¿de acuerdo?
Es otro router, por ejemplo, cuando reciba la información va a decir, ya tengo que llegar a la red 4, pero a través de la misma interfaz 1. Entonces va a volver a repetir el mensaje y este router también va a repetir el mensaje generando un bucle, ¿sí? Entonces ese bucle es algo indeseable que se pretende corregir en este caso con la regla del horizonte dividido, ¿de acuerdo? Entonces ese es el objetivo de utilizar en este caso el split horizon, ¿de acuerdo? Entonces por ello es que volvemos al router 2, envía lo que está aquí de color rojo, es decir, todo lo de la interfaz es cero, y lo de la interfaz es 1 no envía nada. ¿Por qué? Porque no envía nada de redes por las cuales conoció esas redes, ¿no? No envía nada por esa interfaz donde conoció esas redes, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el retorno? Si nos fijamos en el router 2, dice, yo conozco la red 3, se la voy a enviar a L1, la red 3, ¿sí? Porque la tengo en esta interfaz. Y también te envío para que conozcas la red 4, que también la tengo a través de esa interfaz. Todo lo de la E0 no lo voy a enviar, fíjense, lo tiene bloqueado en un color degradado, ¿sí? No se lo voy a enviar. ¿Por qué? Porque el router 2, como hemos visto aquí abajo, aprendió la red 2 y la red 1 por esa interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, si no tuviéramos activada el Split Horizon, pues tendríamos todos los efectos que hemos detallado en este caso de acá. Sería imposible utilizar la red porque se generan esos bucles incontrolables, ¿sí? Y bueno, esto veremos de manera posterior. Ahora veremos el ejemplo del cual les hemos ido mencionando. En este caso, ah, un segundo, para que se pueda apreciar mejor, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en este escenario, ya tengo configurada todas las IPs, ¿sí? Vamos a hacer esa verificación. Entonces, como ven acá, todos los enlaces son exitosos, ¿sí? Tienen conectividad. Una vez que uno pone las IPs, es recomendable hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo, en el sentido de que, bueno, hay comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya como vamos a poner más configuraciones sobre los enlaces, tienen que estar previamente activos, ¿no? Si se fijan, pero obviamente acá no va a haber comunicación entre redes que están distintas, es decir, de enrutamiento no se ha hecho nada, ¿sí? Acá, por ejemplo, para verificar eso, vamos a ver la tabla de enrutamiento y como vemos está vacía, no tiene nada, ¿sí? Ok. Entonces, básicamente, ¿cómo hacemos la configuración del RIP en este caso? Para configurar el protocolo de enrutamiento dinámico es mucho más sencillo que obviamente al crear una ruta estática. Y lo vamos a hacer así. Debo entrar al modo de configuración del router en este caso. Conft. Y a continuación definimos o explícitamente le indico al router qué protocolo de enrutamiento voy a utilizar. En este caso, router RIP, ¿sí? Y como hemos mencionado, que debo utilizar o que vamos a utilizar como ejemplo el versión 2 ya que utiliza o soporta BLSM, ¿no? Entonces coloco versión 2. Y a continuación aquí viene una parte importante. Es decir, yo creo el rumor. Habíamos dicho que este era un protocolo por rumor. Debo crear el rumor, es decir, debo anunciar a todos los routers que están configurados con RIP en la red cuáles son mis redes que yo tengo directamente conectado. Entonces, simplemente voy a decir network, ¿sí? Y a continuación voy a indicar qué redes tengo conectado. Entonces, si nos fijamos, ¿qué tengo en la fase Ethernet 00? Tengo esta red acá, la 10.10.10
10.0, ¿sí? Es decir, la vamos a definir a la red tal cual, ¿sí? Sin máscara, ¿sí? Siguiente, ¿qué otra red tengo por el serial 000? Tengo la 192.168.10.0. 192.168, 10.0. Sí, perfecto. Y son esas dos redes las que dispongo. Finalmente vamos a darle el comando no autosummary para que no sumarice las redes. ¿De acuerdo? Listo. Si ahora me fijo la tabla de enrutamiento, no ha cambiado nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en toda esta configuración, el único router que está hablando RIP es el que acabamos de configurar. Los otros no están hablando RIP porque todavía no lo hemos configurado. Eso es justamente lo que vamos a hacer acá en el router 2. ¿Sí? Entonces haríamos los mismos pasos. Voy a traer un poco más acá. Aquí, exactamente. Entonces, modo configuración. Defino el protocolo, en este caso RIP, la versión y detallo las redes que tengo conectado. En este caso 192.168.10.0 y la red 20.0. Que no sumarice las redes y ya. Me salgo y ahora sí veré la tabla de enrutamiento. Fíjense, de manera inmediata, ¿sí? Tengo las dos redes, que eran las que tenía conectadas, y me aparece una tercera con la letra R. Si recordamos que tenían esa letra que me indicaba, justamente acá es simplemente un código que me indica el tipo de protocolo de dónde aprendió esa ruta. En este caso R significa RIP, ¿no? De manera obvia. Entonces, más allá de eso, ¿qué me indica esta línea? Esta línea me indica que conoce la red 10.10.10/0 mediante RIP, cuya distancia administrativa es 120, recordemos, y que está a un salto de distancia, ¿sí? Y es algo lógico, ¿verdad? Si estoy en el router 2, la red 10 está a un salto, porque pasa a un router, ¿verdad? Y obviamente la conoce aquí vía esta determinada IP, ¿no? La 10.1, que es esta IP que está en esta interfaz. Perfecto. Vamos a este router de arriba. Hace un momento, cuando vi la tabla de enrutamiento, pues solo tenía las que estaban conectadas, pero luego agregamos otro router que habla RIP o que entiende RIP. En ese caso, seguramente también le ha pasado información de enrutamiento, ¿no? Entonces aquí, mediante este enrutamiento, ya conoce la red 20, que estaba alejada en este caso al, al router de la parte superior. Ok, vamos a terminar la configuración para ver justamente la conectividad en la red. Router RIP network. Aquí la red 30. Ok, entonces yo definí explícitamente, le dije la red 20 y la red 30. En este caso tendré la red 30 y esta red acá, ¿sí? La 10.10.20. Modo configuración. Versión 2. Network 192.168. 30.0 y la red 10.10.20.0, nada más, y finalmente no autosum. Ok. Antes de ver esa tabla de enrutamiento, voy a ver la tabla del primer router que configuramos, ¿sí? Vamos a ver cómo se ha actualizado. Si se fijan, se llenó de ruta. ¿Ven? Y en ese router básicamente no hemos hecho nada. Simplemente le configuramos RIP. Pero gracias a RIP aprendió que puede llegar a todas estas redes.
Y eso es lo interesante de un protocolo dinámico. El protocolo o el algoritmo, cuando se ejecuta y se resuelve, me actualizará de manera confiable la ruta hacia un determinado destino, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, según esto, si yo antes de intentar hacer un pin, por ejemplo, acá, yo simplemente podría ver, viendo la tabla de enrutamiento, ya sé si va el pin puede ser exitoso o no. ¿Ya? Esta PC tiene una IP de la red 10.10.20, ¿sí? Entonces me bastará aquí conocer si este router, por ejemplo, conoce esa red. Y la tengo por acá, ¿sí? Entonces dice que para llegar a la red 10.10.20 necesita 3 saltos, ¿sí? Lo vamos a constatar. 1, 2, 3, ¿ok? Acá vamos a hacer lo propio. Vamos a ver la tabla de enrutamiento, ¿ok? Y en este caso, también mediante RIP conoce la red 10.10.10, también con una cantidad de 3 saltos, ¿no? Fíjense que en todos los casos la distancia administrativa se mantiene, ¿por qué? Porque obviamente todos están utilizando RIP, ¿sí? Vamos a probar el pin y como ven, exitoso. Entonces, en función de ello, pues la configuración, en este caso de un protocolo de enrutamiento dinámico, específicamente RIP, hace más sencilla la configuración y la operación de la red, que a diferencia de las rutas estáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo agrego aquí un nuevo enlace, por ejemplo, como el que voy a hacer a continuación, ¿ok? En este caso, por ejemplo, vamos a configurarlo. eh, 168 40.0 barra 30. Y acá vamos a poner la 192 168 50.0 barra 30. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a configurar las IPs del enlace en función de esa configuración. Venimos a la fase Ethernet 01 y asignamos una IP de esa subred. Ahora en el otro router, fase Ethernet 00. Y en la 01 una IP de la otra subred. Acá de igual manera, la fase Ethernet 01, vamos a asignarle una IP 252, perfecto. Vamos a ejecutar un ping. 40.1, perfecto. Y en este caso, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver la tabla de enrutamiento de este router para que se pueda apreciar algo interesante acá.
show IP route, ¿sí? Y vamos a ver si se han agregado las redes nuevas, ¿de acuerdo? En este caso, si miramos la red 40, se ha agregado porque la tiene directamente conectada, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tiene la red 50, obviamente no está, es decir, esta red no la tiene presente. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la información de esta red? Tiene la información de esta red el router 3, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo que debo hacer es para actualizar o para agregar a este router a la red, simplemente agregarle RIP, ¿verdad? Debo configurarlo como RIP, ¿ok? Y en los otros, perdón, primero vamos a hacer eso. Vamos a configurar el router como RIP. Versión 2. Y debo decirle qué rutas tiene asignadas, ¿verdad? O tiene directamente conectadas. ¿Qué redes? Y la 50.0. ¿Sí? Perfecto. Pero fíjense acá, ya configuré, ya lo configuré como RIP, ¿verdad? He configurado sus redes, he configurado todo igual que hicimos hace un momento. Pero en este caso no conozco otras redes. Es decir, no conozco más de las que están en este ámbito de este router. Por ejemplo, si quiero hacer un ping, va a ser obviamente fallido, ¿no? Incluso si quiero hacer un ping de acá a acá, seguramente igual será fallido. ¿Por qué todavía no me aparecen redes acá o no conozco otras redes de este router? Ese es un pequeño error que generalmente se tiene y básicamente tiene que ver con lo siguiente. Cuando configuramos este, el RIP en por ejemplo, en este router, vamos a hacerlo con el de la izquierda, ¿ya? Cuando configuramos el RIP en ese router, indicamos, bueno, indicamos qué redes él tiene directamente conectadas, ¿verdad? Entonces dijimos que tiene la red 10 y la red 192. Entonces debemos agregar una. Lo podemos hacer acá o lo podríamos hacer directamente por línea de comando. Para ver otra forma, lo vamos a hacer acá. Entonces este router tiene que anunciar que también conoce la red 40, ¿de acuerdo? Y agregamos esa red, ¿sí? Lo propio para este caso de acá. Pero primero lo vamos a dejar ahí, solo vamos a hacer esa ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver acá su tabla de enrutamiento. Como ven, en este caso, este router ya conoce la red 50, ¿sí? Vale decir que este router, el que teníamos problemas, el que agregamos, si yo ejecuto el mismo comando de hace un momento, ¿sí? Que tenía solo estas dos redes, ahora ya conoce las demás, ¿no? ¿De acuerdo? Hizo determinado salto. Ahora, voy a ver en este router, ¿sí? Para que se entienda justamente ese concepto, van a ver ahora un número que vamos a detallar. Show IP route. Ya. Entonces, si analizamos, he dado que me muestre la tabla de enrutamiento de este router, el que lo tengo en la parte superior derecha, ¿verdad? Ahora, si analizo a la red 40, fíjense, red 40, me sale que está a 3 saltos, ¿sí? Y es algo ilógico, yo tengo acá que lo tengo a un salto, ¿sí? Gráficamente. Sin embargo, me dice en la tabla que tengo a 3. 1, 2, 3, ¿sí? Quiere decir, ¿por qué? Porque está siguiendo el camino inferior, que según RIP es el menos bueno, por así decirlo, ¿no? Porque ya aquí, si vemos gráficamente, pues más fácil es llegar por arriba. Pero obviamente el router no mira la gráfica. El router se va a basar en la información que tiene disponible. ¿Por qué toma en cuenta este camino de abajo? Porque no hemos configurado este router, la ruta,
o el router no ha anunciado que tiene conectada la ruta 50, la red 50 en la configuración. Entonces estos otros routers no disponen de esa información. Por lo tanto, hacemos lo mismo por acá, donde estaba RIP, y vamos a agregar esa red. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Show IP route. Y como ven, para empezar ya salió la red 50 que está directamente conectada y la red 40 a un salto. ¿Sí? Pues acá vemos la red 40 estaba a 3 saltos. ¿Por qué? Porque estaba viniendo por debajo. Para finalizar esta parte, indicar lo siguiente. Venimos acá y teníamos la última gráfica. Cuando hicimos esta configuración, esto un segundo. Cuando hicimos primeramente la configuración de RIP, ya perfecto. Cuando hicimos primeramente la configuración de RIP, es decir, todos los mensajes obviamente iban a ir por la ruta única que yo tengo por acá, ¿no? Pero luego cuando agregamos el otro router, ¿en qué momento vamos a utilizar una ruta, la superior o la de abajo? Es decir, cuando vimos el primer caso, obviamente al tener esta ruta única, todos los mensajes venían por acá, ¿sí? Al agregar ese router en la parte superior, obviamente, si utilizo RIP, todos los mensajes vendrán por arriba. ¿Por qué? Básicamente por la métrica que utiliza RIP, que como hemos dicho es el número de saltos. Entonces, esto, que en principio gráficamente parece lo más lógico, puede traer problemas de manera posterior. ¿Por qué? Porque supónganse que esta configuración sea permanente, es decir, tengo este camino, el camino 1 y el camino 2, ¿no? Entonces el camino por arriba, el camino 1, el camino 2 por abajo. Si siempre voy a tener este router configurado con RIP y este de acá también, es decir, todos con RIP, ¿por dónde me mandará siempre los mensajes? Obviamente, como lo hemos detallado, por arriba. Entonces prácticamente nunca va a utilizar este camino de abajo. ¿De acuerdo? Eso a la larga puede tener problemas. ¿Por qué? Porque vamos a sobrecargar estas interfaces. ¿Sí? Entonces justamente eso dio paso a protocolos de estado de enlace que son los que vamos a ver de manera posterior. ¿No? ¿Por qué? Porque por ejemplo RIP, al usar esta métrica de número de saltos, puede ser que por ejemplo esta conexión sea de 128 kbps, por así decirlo. ¿Ya? Estoy suponiendo, esta de acá 128 kbps. Es una conexión lenta. Y supongamos que esta conexión de abajo es de 1 gigabit por segundo. Esta también de 1 gigabit por segundo. Y esta también. Entonces, ¿qué me diría la lógica? La lógica que por más que tenga más saltos por acá, este enlace es mucho más rápido. Me conviene venir por debajo. Pero si utilizo RIP, que solamente verá los números de saltos, siempre me enviará por arriba los mensajes. ¿De acuerdo? Entonces es un aspecto a tomar en cuenta y es lo que ha dado paso, como les decía, a los protocolos de estado de enlace.